que me convoca es la prescripción de antibióticos para el manejo de la faringitis, la otitis, la sinusitis, las bronquitis en los niños, tema archiconocido, pero también tan controvertido como conocido. Les recuerdo que las infecciones virales son el grupo de enfermedades más frecuentes en la vida de las personas, que tienen mayor incidencia en menores de 2 años y que van a tener varios episodios también por año a la adultez, generan un alto porcentaje de ausencias tanto laborales como escolares. La gran mayoría tienen que ver con infecciones de la vía aérea superior, que se autolimitan y son de curso benigno, pero hay un pequeño porcentaje que incluyen en la vía aérea inferior, van a ser más graves y pueden requerir tratamiento. Hay más de 200 virus incluidos en distintas 7 familias que pueden generar estas afecciones y pueden incluir a varias o múltiples mucosas de nariz, garganta, oído, laringe, tráquea y parénquima pulmonar. Pero si vemos el cuadro vamos a ver que los diferentes virus pueden afectar a cada una de las mucosas y no hay ninguno que sea específico para cada una, por lo tanto tener un reconocimiento etiológico a través del cuadro clínico es muy complicado. Si a esto le agregamos que a veces se agregan las bacterias, cuando un paciente consulta por odinofagia y decidimos que tiene faringitis, empezamos a incluir en el diagnóstico diferencial a las enfermedades bacterianas. El 65-80% de los pacientes que vengan con odinofagia van a tener una enfermedad viral, pero de un 35 a un 20% van a ser catarros de origen bacteriano. Y los cuadros clínicos, como se ven en la foto, pueden ser muy disímiles, con exudado, con petequias, eritematosa o con vesículas. A veces hay brotes de estreptococo beta hemolítico que cursan como por epidemia, pero son mayoría los casos de portación asintomática que los casos de enfermedad sintomática, por lo cual eso dificulta más la identificación del agente etiológico. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de bacterias también pueden incluir otros estreptococos como el Pneumoniae, también el gonococo, los hemófilos influenza, pero también otros agentes infecciosos no tan poco frecuentes como las micoplasmas, las clamidias, los agentes de los síndromes mononucleosiformes, el HIV cuando hace primo infección, y también el FAPA como representante de las enfermedades inflamatorias no infecciosas que pueden afectar la faringe. La faringitis es conocida por el temor que nos generan las complicaciones, pero si nos ponemos a ver en valores absolutos qué porcentaje de pacientes tienen complicaciones, por ejemplo, las supurativas, en valores absolutos prácticamente es despreciable, se quiere que están en el orden del 0,1 a 0,2 cada 10.000 casos. Y si hablamos de las no supurativas, que son las que más temor nos generan y que en general son las que organizaron el tratamiento para los antibióticos, vamos a descubrir que tanto la fiebre reumática como la glomerulonefritis están en descenso desde la década del 50 para acá por la inclusión de los antibióticos. Pero lo novedoso es que desde hace décadas algunos países han determinado no tratar con antibióticos a los cuadros de faringitis, y sin embargo estas entidades no han vuelto a crecer. Entonces el objetivo tradicional de la terapia antibiótica para el manejo de la faringitis es reducir la gravedad, la duración del dolor, prevenir complicaciones tanto supurativas como no supurativas que son tardías y evitar los contagios. Esto trae la siguiente controversia. Bélgica, Holanda, Alemania, países británicos están decidiendo tratar solamente con analgésicos, sin antibióticos, a los chicos que tengan faringitis leves a moderadas. En cambio, Norteamérica, Francia, puse Finlandia y Polonia como representantes de los países de Europa del Este, siguen haciendo cultivo primero para testificar y tratar con antibióticos si se encuentra el streptococo. Y algunos países en una situación intermedia como los de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, pero también Israel, deciden hacer un tratamiento según factores de riesgo para tener fiebre reumática en poblaciones seleccionadas. Si nos consulta un chico que tiene dolor de oído, vamos a hacer una otoscopía y podemos encontrar una gran variedad de imágenes al otoscopio. Más difícil va a ser la interpretación cuando de más corta edad sea el niño, porque las características anatómicas generan mucha confusión. Hacer una otoscopía clara en un menor de 6 meses es bastante difícil, y si el niño está llorando, el oído se congestiona y dificulta más la interpretación.
Este cuadro también es de altísima incidencia y prevalencia, pero fundamentalmente en menores de 3 años. La etiología es muy complicada de estudiar, porque si bien está reconocido que las bacterias son las principales causas, los trabajos que estudiaron etiología de las otitis se toman de muestras donde se recolecta la muestra desde la otorrea y no se hace tímpanocentesis. Como los test diagnósticos están mejorando con el tiempo, cada vez es más frecuente encontrar que hay causas tanto bacterianas como virales coexistentes, y cada vez se ve más frecuente encontrar coinfecciones bacterianas, lo que hace muy difícil la interpretación del cuadro. La otitis tiene pocas complicaciones, igual que la faringitis, las sensoriales, que tiene que ver con la pérdida de la audición, que la gran mayoría de las veces es transitoria, con recuperación espontánea, y las supurativas, que tiene que ver con el foco infeccioso en alguna otra localización del cráneo, pero que claramente son muy, pero muy poco frecuentes. La evolución del tratamiento de las otitis en general mejoran todas a 72 horas, con o sin tratamiento. Por lo tanto, también casi los mismos países que deciden no tratar con antibióticos la faringitis, tampoco tratan con antibióticos las otitis. La persistencia del líquido en el oído mejora independientemente de la prescripción de antibióticos, y no hay ninguna intervención que la disminuya con el tiempo. El tratamiento se puede ofrecer con los remedios comunes que conocemos, paracetamol, ibuprofeno, y también hay evidencia para tratamientos locales, con besocaína, lidocaína. Y tratamiento antibiótico últimamente se ha dividido en si lo vamos a prescribir de forma diferida o lo vamos a prescribir inmediatamente. Bueno, hay un montón de metanálisis que han demostrado que el tratamiento antibiótico reduce el dolor a los 2-3 días de la prescripción, reducen las perforaciones de la membrana tempránica, reducen la presencia de episodios contralaterales, no afecta la recurrencia tardía, aumenta los efectos adversos y no disminuye las complicaciones porque son claramente muy raras. Los ensayos que comparan antibióticos inmediatos versus tardíos no han demostrado diferencias en los resultados en todos los seguimientos. Y las revisiones sistemáticas y los metaanálisis sugieren que muchos chicos con otitis les va bien solo con la observación inicial de analgesia. Por lo tanto, la prescripción de antibióticos también está cuestionada en esta patología. Por lo tanto, algunas guías están ofreciendo la recomendación de tratar a un chico que se sugiere que tenga otitis si tiene menos de 6 meses de vida con antibióticos, sea el diagnóstico certero o no. Si el niño tiene entre 6 meses y 24, ofrecer antibióticos ante un diagnóstico de certeza, pero si no hay certeza y no tiene una enfermedad severa, se podría observar. Y si el chico tiene más de 2 años y no tiene una enfermedad severa, se puede observar antes de decidir la prescripción. El motivo de no prescribir antibióticos tanto en faringitis como en otitis tiene que ver con la presencia de resistencia bacteriana, que se está haciendo cada vez más frecuente y más fuerte con el uso indiscriminado de la prescripción de antibióticos. Entonces la Cochrane se puso a investigar y publicó una revisión sistemática en el 2017 que comparaba la prescripción diferida, que sería PDA, contra la inmediata, contra la no prescripción, para las infecciones respiratorias, pero metía en este grupo tanto a niños como en adultos. El resultado de ese trabajo fue que no hubo diferencias en la presencia de complicaciones y en la mejoría de los tratamientos. Luego vino la pandemia del COVID y enturbió todo este campo que estaba muy difícil de interpretar, porque con la medicina a distancia, ya sea por teléfono o por telemedicina, los que pudieran practicarla, uno tiene que estar haciendo adivinanzas de si la mucosa de la faringe, de la laringe, del oído puede estar infectado o no. Por lo tanto, se soltó la manga la prescripción de antibióticos nuevamente, hasta que por fin en este año, en el 2021, apareció en el Pediatric una revisión muy interesante que compara la prescripción diferida versus la inmediata, versus la no prescripción, tanto en faringitis como en otitis, como en rinosinusitis o como en traqueobronquitis.
Se anotaron 39 centros de salud de España, dividían los pacientes según cada una de las mucosas afectadas, y en esos 4 subgrupos los dividían en prescripción diferida, versus inmediata, versus no prescripción. A todos los padres se les informaba sobre el desarrollo de la enfermedad, y se les explicaba que si el niño empeoraba durante la marcha, ellos tenían la opción de elegir el tratamiento antibiótico. El criterio era si el niño persistía con temperatura mayor a 38, más de 48 horas, o mayor a 39 durante 24 horas. Les cuento rápido que la medición de resultados se hacía según la gravedad y la duración de los síntomas. Los padres utilizaban una escala Likert para tratar de evaluar si los síntomas del niño iban desde una escala de no tener nada a ser severos, y se medía la duración de la enfermedad desde que se iniciaba el proceso. Luego se medía si había uso de antibióticos, si había presencia de visitas no programadas, si existían complicaciones y la satisfacción del grupo familiar al respecto, y se hacía un seguimiento telefónico durante el primer mes en diferentes días del desarrollo. Los resultados principales ofrecieron que la mediana de la mayor gravedad para cualquier síntoma fue similar en los 3 grupos. No hubo tampoco diferencias significativas en la duración de los síntomas. Y lo más importante, al final del estudio, en el paciente de prescripción diferida, el 25% había decidido usar antibióticos. Y en el grupo de no prescripción, perdón, solamente un 12% había decidido utilizar antibióticos. Con esto quiero decir, mirándolo desde el vaso lleno, que en el grupo prescripción diferida, un 75% de los pacientes había decidido no tomar antibióticos y se curó de la enfermedad. Y en el grupo no prescripción, el 88% eligió no tomar antibióticos finalmente y resolvió la enfermedad también. Conclusiones: no hubo diferencias significativas ni en la duración ni en la gravedad de la enfermedad con o sin el uso de antibióticos. Entonces lo difícil para nosotros es decidir qué ofrecer. Estamos en el medio con una cultura que no está acostumbrada a que no le demos antibióticos y los pacientes nos consultan por dolor de garganta o por dolor de oído. Las herramientas con las que contamos para seguir son medias viejas, así que traté de modernizar mis herramientas. En medicina familiar estamos acostumbrados a la decisión compartida, y encontré algunas herramientas que nos pueden servir. No son herramientas de decisiones compartidas, pero son gráficos muy útiles a la hora de poder explicar riesgos y beneficios. El gráfico que les muestro acá tiene arriba 2 barras horizontales en las que uno puede ver que si un chico consulta por dolor de garganta y le ofrezco antibióticos, se va a curar en 3 días y medio. Perdón, en 2 días y medio. Y si no le ofrezco antibiótico, el dolor va a mejorar en 3 días y medio. Si veo el par de pictogramas que está abajo a la izquierda, puedo comparar cuántos pacientes van a estar muy bien al tercer día de tratamiento. Si no le doy antibióticos, van a ser 28. Y si le doy antibióticos, van a ser solamente 34. Quiero decir que si agrego antibióticos, solamente 6 pacientes más se van a venir muy beneficiados del tratamiento. Pero a cada 100 que yo medique con antibióticos, 27 van a tener efectos adversos, y de los que no medique, solamente 20. Por lo tanto, voy a aumentar tanto la mejoría de 16 horas de analgesia, como la chance de tener efectos adversos por la prescripción. Cuando mido la herramienta para el manejo de la otitis, también puedo ver en las gráficas, en las barras horizontales de arriba, que si indico antibióticos, el niño va a tener analgesia 12 horas antes que los que no lo toman. Pero los 3 días y medio todos van a estar sin dolor. 1 minuto, Diego. Perfecto, estoy terminando. Si veo los gráficos de abajo a la izquierda, voy a poder comparar que necesito, para que pasen 2 o 3 días y sentirse bien, usando antibióticos, lo voy a conseguir con 89, y no usándolos con 84.
Bueno, esto es otro ejemplo de otro grupo alemán que hace unos box de decisiones compartidas que sirve para contar más o menos la misma información. Entonces, termino la presentación preguntándome si nos animaríamos nosotros en nuestros consultorios a no usar antibióticos con toda esta información que se viene generando y que deberíamos decidir si nos animamos a usarla o no. Es todo. Muchas gracias, Diego. Vemos las preguntas que Dale, fueron surgiendo. ahí les cuento. Acá preguntan, igual creo que apunta a la presentación anterior, Analía pregunta cómo interfiere la pintura de uñas cuando usamos el oxímetro. Esa, si quieren la contesto yo. Está descrito que sí, la pintura afecta la medición de la saturación. Lo recomendado es obviamente usarlo en uñas no pintadas. Nada, hay descrito que parece que hay colores que absorben más la luz que otros, entonces depende del color, parece que puede bajar un poco más la saturación, está descrito entre el 3 al 6%. Lo recomendado es usarlo en uñas que no estén pintadas, y si no se puede, porque no se puede despintar la uña, en vez de usarlo, digamos, antero-posterior, colocarlo de manera lateral como para que tome los costaditos del dedo. Después, pregunta Silvana, esto es para vos, Diego, ¿a qué se llama O más severa? ¿Fiebre persistente de 2-3 días? Exactamente, se considera severa cuando el niño tiene una fiebre muy alta, que es mayor a 39 grados, cuando es bilateral y cuando tiene otorrea, sobre todo bilateral, y síntomas sistémicos. Ok, acá hay otra pregunta de Yael, tal vez excede un poco la presentación, pero bueno, lo hacemos igual. ¿Cuál sería la primoinfección de HIV? ¿Se presentaría como si fuera una amigdalitis pultácea o cómo se vería las fauces en primoinfección de HIV? Los pacientes HIV, un porcentaje menor, creo que son entre el 15 y el 20%, pueden hacer un síndrome similar al mononucleosiforme cuando se primoinfectan dentro de los 2 meses del contagio. O sea que pueden tener un síndrome con odinofagia, placas en garganta y amígdalas, pueden tener ganglios, fiebre elevada durante una semana, transpiración y a veces hepatosplenomegalia. Ok, y acá hay otra pregunta, dice, en un cuadro leve lo recito en 48 horas y ahí veo si indico antibiótico o no. Bueno, los holandeses plantean esos esquemas, pero ya los diversificaron aún más. Ellos proponen indicar inmediatamente cuando la familia no está de acuerdo, proponen recitarlos en 48 horas para evaluar la situación, pero resulta muy incómodo, entonces muchas veces le dan en mano la receta y les ofrecen un canal de comunicación en 48 horas o la opción de que la familia cambie de opinión y utilice la receta para comprar el antibiótico si ven que la cosa no mejora. Ese es el famoso wait and see de Holanda. Y hay otra pregunta muy interesante de Dori, un comentario más que pregunta. Dice, buenísimo doc, nuestro hospital los padres consultan a varios médicos hasta que le recete el antibiótico, todo un tema. Bueno, sí, me pasó muchísimas veces, incluso he visto en mi consultorio gente durante el turno mañana que me pedía los antibióticos y no se los di, y después me fui a hacer guardia a la tardecita noche en el mismo hospital y aparecía la misma familia intentando encontrar otro doctor que sí le dé el antibiótico, se encontraban conmigo nuevamente. Así que bueno, es todo un tema de negociación con cada uno. Y ahí la pregunta anterior que yo te había leído, Diego, era una afirmación, no era una pregunta. Doris nos aclara, no es una pregunta, es lo que hago yo. Esto que decía que en un cuadro leve lo recitan 48 horas y ahí decide lo del antibiótico. Así que... Me parece muy bien, yo creo que tiene muchísimo que ver con el vínculo que hay entre el médico y ese paciente o grupo familiar. Si uno está acostumbrado a mostrar opciones de riesgo-beneficio, porque instruyó a los pacientes en el screening de cáncer de mama, de próstata, en el uso de aspirinas, uso de estatinas, en diabetes, y el paciente está acostumbrado a este modelo de conversación, para muchas personas puede ser útil. Yo lo estoy practicando con otitis y faringitis, y independientemente de los resultados infectológicos, digamos, es interesante practicar el modelo de decisiones compartidas, pese a que todavía no está homologado, pero lo estoy haciendo así de forma sui generis, con las herramientas, y la gente se adhiere
a la práctica de llevarse la receta, tener un canal abierto de comunicación conmigo y ayudarlos a decidir sobre la toma de antibióticos o no. En nuestro servicio de medicina familiar, yo entré hace 25 años, y sé que anterior a mí, y desde que entré hasta ahora, hoy somos más o menos 200 médicos de familia, vimos un caso de fiebre reumática entre todos en los 30 años de servicio. Ok, una pregunta más. María pregunta, ¿corticoides sirven en el tratamiento sintomático? Está demostradísimo que el corticoide es súper eficaz para calmar el dolor, súper eficaz. Lo que pasa es que, como se describió antes, lo que haces con el uso del corticoide es disminuir de 36 horas de dolor a 24. Pero es una opción. Si el paciente no puede comprar y vos tenés a mano un Decadrón, si se lo bancás, se lo podés dar, ¿no? No, por supuesto, en un niño, pero quiero decir, es una opción más que sirve para calmar el dolor. De faringe también. Ok, gracias. Estamos ahí con las preguntas por ahora de YouTube. Muchas gracias, Diego y Tamara. Un Avanzamos placer. al siguiente, que es más cambios en la prevención de riesgo cardiovascular y aspirina.